Listo, les recuerdo que esta clase, al igual que las otras, está siendo grabada para poderla subir y que quienes no puedan asistir la vean luego. Eh, Le doy la bienvenida no solamente a nuestro invitado del día de hoy, sino a otros compañeros también de curso que están en otros grupos y que yo les extendí la invitación a quienes quisieran asistir, que también pudieran hacerlo. Entonces, si hay alguno por ahí ya, también les damos la bienvenida. Les presento, nuestro invitado el día de hoy es Carlos Enrique Correa Lagos. Él es psicólogo clínico, además es psicoanalista y magíster en cultura y drogas. Es también docente universitario, es investigador y hoy nos acompaña para hablar de farmacodependencia, tratamiento y rehabilitación y para hablar y compartir también de cómo desde la educación se puede trabajar la farmacodependencia. Entonces, le doy la bienvenida a Carlos Enrique. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Buenas noches. por compartirnos tu conocimiento y bueno, ya tienes todo el grupo de estudiantes escuchándote y poniéndote atención. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Me alegra estar esta noche hablándoles de un tema que tiene mucha relación conmigo y con mi formación profesional. Eh, Más de 10 años investigando y tratando este tema. Entonces, bueno, les doy la bienvenida yo a ustedes también. Muchas gracias. Vamos a hablar en este espacio de esta noche sobre la farmacodependencia y bueno, pues Natalia, por favor me dices si, cómo manejamos lo de las diapositivas. Estaba hablando con el micrófono apagado. Ya tienes el permiso para compartir tu pantalla, entonces ya lo puedes Ok, hacer. bien. Un momento. Bueno, voy a compartir estas diapositivas, me dicen si las ven. Ahí. Sí. Ahí ¿Ahí se las están están viendo? viendo, sí. Bueno, eh, bien. Me gustaría conocer, primero que todo, ustedes qué saben de la farmacodependencia. Cuando escuchan este término, ¿qué se imaginan de qué estamos hablando? Hola, pues yo me imagino que pues lo relaciono con el consumo de sustancias psicoactivas o cualquier droga que pueda alterar como el sistema nervioso de la persona. Ok. Sustancias psicoactivas y alteración del sistema nervioso. Sí. Aquí, De pronto como todo lo relacionado con el tratamiento de las adicciones y todos sus estudios basados en eso. perfecto. ¿Quién más? ¿Cuántos asistentes tenemos, Natalia? En estos momentos tenemos 29 participantes incluyéndonos, entonces yo les hago la invitación. Cuando estamos en clase son bastante participativos, entonces no nos apenemos por Carlos. Quique es una persona muy Mm, formal, muy conocido hace varios años, muy profesional.
Entonces, Gracias. sin pena, muchachos. Tranquilos. Bueno, yo soy docente universitario, como lo decía Natalia ahorita. También he tenido esta experiencia con las clases virtuales y no son nada fáciles de manejar porque uno se siente como en un desierto ahí todo extraño. Pero entonces, los que me han participado me han dicho que es un problema del sistema nervioso central, un problema con las drogas. Bien, entonces lo que yo quiero decirles en este momento para abrirles este tema, es que hay una confusión. Hay una confusión desde lo operativo, desde lo profesional y desde inclusive lo jurídico, la familia, tiene que ver con que nadie sabe qué hacer con este fenómeno, pues además porque es un monstruo. Entonces, la farmacodependencia tiene que ver con, como su nombre lo indica, la dependencia a un fármaco, pero aquí hay un sentido muy importante del tema como del matiz que se le da a este nombre, farmacodependencia, porque lo limitan a lo médico. Ya lo vamos a ver más adelante. Limitarlo a lo médico es hacerlo como que opera en un organismo. Ahorita lo vamos a ver con el término. El tratamiento, entonces, que se hace con un fármaco dependiente, que además es un término, el último utilizado, el que se está utilizando a nivel de la ciencia para trabajar con adictos, ¿sí? Por ejemplo, un adicto a la heroína, a los opioides, entonces se le da metadona para que controle su cuerpo. También eso es algo importante, porque es que no es del cuerpo solamente. Esto no es que fallan los neurotransmisores, que falla la química del cuerpo, sino que tiene algo muy importante que vincula la psique. Y al vincular la psique, tiene que ver con algo mucho más allá. Bien, la rehabilitación, ahorita vamos a hablar de todo el marco de acción frente a trabajar con un fármaco dependiente y lo operativo que está junto con la rehabilitación. Es decir, que esto... Espérame, Carlos, yo les voy a silenciar el micrófono a todos, de manera que no nos vuelva a suceder eso, ¿listo? Entonces, Sí. por favor, quienes vayan a participar, alzamos la mano o escribimos por el chat, que igual yo voy a estar pendiente de ambos. Y, Carlos, no sé si estás compartiendo alguna diapositiva porque nos está saliendo es como el archivo y no la diapositiva en pantalla completa. Entonces, Gracias, es que cuando me sale la diapositiva no me deja hacer nada más, entonces les voy a hablar de todas las diapositivas y después ahorita entonces les muestro las otras cosas. o si quieres yo entonces pongo las diapositivas y me vas diciendo, como quieras. Perfecto, sí, me parece. Ah, bueno, entonces dale, dejar de compartir y yo comparto entonces desde el mío para que nos quede más. Ok, ahí. Ya ahí ya les debe estar saliendo la completa. Creo que era esta de la que estabas hablando. No he pasado a la primera. Ok, listo. Ok, entonces el tratamiento, la rehabilitación y lo operativo tienen un factor de consecuencia. Uno va después del otro y no necesariamente van en este orden, ¿sí? Bueno, siguiente, por favor, Natalia. Entonces, el contenido de lo que les voy a hablar ahorita tiene que ver con la farmacodependencia como concepto. Yo me hago la pregunta de cuál es la enfermedad y un comentario referente a la toxicomanía. La toxicomanía y la farmacodependencia han sido unos conceptos que yo he como
discutido en mi formación, porque yo desde el principio no he estado muy cómodo con este tratamiento al fármaco dependiente. Después vamos a hablar del tratamiento y cómo se trabaja la farmacodependencia, el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente, que es un modelo cognitivo-conductual que se utiliza en la comunidad terapéutica, que ahorita vamos a ver qué es una comunidad terapéutica, y los grupos de apoyo, que son grupos que se hacen por fuera del dispositivo de comunidad terapéutica. Y, por ejemplo, no sé si alguno ha escuchado hablar de Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos hay un tratamiento por medio de grupos de ayuda y autoayuda. Es decir, que ellos están muy pendientes de su autotratamiento, ¿sí? Y la rehabilitación y lo operativo. Aquí, con la rehabilitación y lo operativo, vamos a trabajar la comunidad terapéutica en los grupos de apoyo. Ahorita vamos a ver también que no hay solo grupos para el alcoholismo, sino también para los sexoglícicos anónimos, los narcóticos anónimos para las drogas, los comedores compulsivos anónimos y un cúmulo de mecanismos para trabajar las adicciones desde un solo marco, y es los 12 pasos. Ahorita los vemos también. Por favor, no me vayan a dejar olvidar de lo que estoy diciendo, que ahorita lo vemos, porque quiero retomarlo. Siguiente. Bueno, entonces la farmacodependencia es un concepto de 1984 más o menos. En la década de los 80 se dijo que se cambiaba el concepto de toxicomanía por el de farmacodependencia. Entonces ellos, la OMS, entendió la farmacodependencia como la manera descriptiva de un estado psíquico y a veces físico de la interacción entre un organismo y un fármaco. Se caracteriza por modificaciones del comportamiento, o sea, lo observable, y otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible a tomar un fármaco en forma continua o periódica a fin de experimentar sus efectos psíquicos o para evitar el malestar producido por su privación. Aquí entonces, en la interacción entre un fármaco, entre un organismo y un fármaco, están dejando excluido la dimensión psíquica, aunque la nombran, pero no la tratan. Es decir, que estamos frente a cualquier organismo. Puede ser un ratón de laboratorio, puede ser, no sé, cualquier organismo, un gusano, ¿sí?, que se le pueda administrar la droga y según eso se va a volver fármaco dependiente. Pero ahí hay una dependencia a que es un factor externo el que pasa la droga o el que se la administra. Es importante entender eso. Entonces, una interacción entre un organismo y un fármaco. Siguiente, Natalia, por favor. Acá, en cambio, la toxicomanía, que es un concepto de 1956-55, que era el que estaba previamente a que llegara el de farmacodependencia, dice que es un estado de intoxicación periódica o crónica generado por el consumo reiterado de droga, natural o sintética. Entonces es un envenenamiento. La intoxicación quiere decir que es un envenenamiento, pero aquí las características que la diferencian de la farmacodependencia es lo siguiente: un deseo invencible o necesidad de seguir consumiendo droga o procurársela por todos los medios. La tendencia a aumentar la dosis, una dependencia de orden psíquico y generalmente físico. Es decir, que aquí prima lo psíquico y después lo físico, que además no funcionan por separado. Un consumidor de heroína o de bazuco no le va a decir a usted: no, es que a mí me duele el estómago porque tengo procesos de abstinencia, me falta la droga y estoy sudoroso.
No, él le va a decir, no, es que estoy sufriendo porque no puedo salir de aquí, estoy sufriendo porque es que mi mente yo no la puedo controlar, estoy sufriendo porque es que me voy a la olla y me soplo 100 bichas de bazuco en toda la noche, quedo en pantaloneta y pidiéndole un café al jíbaro, ¿sí? Entonces aquí hay una cosa que implica, primero, el deseo invencible. La toxicomanía nos habla del deseo invencible, la tendencia a aumentar la dosis, que tiene que ver con la tolerancia, con que se necesita cada vez más, y lo otro, el cuarto, además de una dependencia de orden psíquico, los efectos nocivos para el individuo y la sociedad. Aquí no estamos hablando solamente de un organismo que se ve afectado a sí mismo, sino que es un sujeto que tiene un psiquismo, tiene una mente y un cuerpo que afecta a su entorno, a su realidad inmediata. Es importante entender eso también. Siguiente, Natalia. Entonces, hasta ahí, pues, hay una diferenciación muy clara que es discutida a nivel teórico muchísimo. Inclusive, yo decía en algún momento, en una conferencia, que nadie se responsabiliza de un drogadicto o de un farmacodependiente o de un toxicómano. Nadie se adueña de ese discurso. Es decir, el farmacodependiente puede estar en la cárcel, puede estar en el médico, puede estar afectando a su familia, pero ningún discurso se apropia de él, ¿sí? Entonces, aquí hay el tratamiento, que es el segundo paso que les dije que les iba a describir. Tiene que ver con cómo se trabaja la farmacodependencia. Ahorita vamos a hablar del modelo de comunidad terapéutica y de cómo, por ejemplo, la comunidad terapéutica es una microsociedad. Ahorita les cuento también de eso. Entonces, el modelo transteórico de cambio de Prochaska y de Clemente, yo les tengo un libro que les voy a regalar, que es el modelo científico del tratamiento para la farmacodependencia, y allí describen el modelo cognitivo-conductual, el modelo psicoanalítico, psicodinámico, y el modelo humanista, y esto se llama sistémico, con la familia. Pero entonces, entremos a hablar del modelo transteórico de cambio. Un momento antes de entrar aquí, denme un segundo, por favor. Bueno, vamos a esperar un momentico entonces, Carlos, y mientras tanto les recuerdo que aunque los micrófonos están silenciados para todos y que no los pueden activar en la medida de evitar distracciones, sí pueden estar respondiendo mediante el chat, haciendo preguntas mediante el chat, que igual pues yo estoy ahí pendiente, o pueden también alzar la mano y en la medida que sea posible, entonces se les habilita el micrófono para que puedan participar si lo quieren por ahí. Entonces, recuerden que está el chat o alzar la mano para que participen. Qué pena, me disculpan, ahí me escuchan todos. No hay problema, te estamos escuchando bien. Me pasó lo mismo que hace algunos años, y es que me quedé sin, no tenía agua y me iba quedando sin voz, entonces me fui a traer un vaso de agua. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a entrar a conocer es el tratamiento cognitivo-conductual y científico de
trato a la farmacodependencia. Entonces, todas las comunidades terapéuticas son microsociedades que trabajan con los adictos. Si un adicto entra a un circuito cerrado, de ahí no sale en 6 meses más o menos, y se hace desde que se levanta hasta que se duerme un tratamiento de mejorar sus conductas, de señalar sus errores y de hacer un poco de como una renovación a su manera de comportarse. Melissa, los autores son Prochaska y Di Clemente. Ahorita le paso a la profe Natalia el libro para que se los comparta. Con gusto. Por favor, si en algún momento tienen alguna pregunta, me la hacen saber, porque acá estoy pendiente de el chat. Bueno. Entonces, cuando se comienza a tratar, se hacen una serie de pasos. Entonces, primero comienza con la precontemplación, que es la etapa donde no se tiene intención de cambiar. Es decir, cuando una persona quiere mejorar su consumo o sus conductas de consumo, no siempre está listo o tiene toda la voluntad para cambiar. Es decir, que hay un concepto, bueno, un concepto de calle, de comunidad terapéutica, que les llaman el escondido. El escondido es el que está mintiéndose a sí mismo, como cañando para estar en la comunidad terapéutica, pero no está convencido. Ahí ese sujeto está en precontemplación. Suele ser frecuente que la persona no tenga conciencia del problema o que desconozca las consecuencias a corto, mediano o largo plazo de su conducta. Los pros de consumir superan a los contras. Entonces, es un sujeto que no se ha convencido todavía. Siguiente. Entonces, la contemplación tiene que ver ya con más o menos, pongámosle meses, después del primer mes de estar el paciente en comunidad terapéutica. Eso es relativo, porque no les voy a dejar de hablar de que esto es psíquico. Es un problema más psíquico que físico. Entonces, el paciente o el sujeto que está allí, el residente que se llama, el residente de comunidad terapéutica, es consciente de que existe un problema y se considera abandonar la conducta adictiva en los próximos meses, pero todavía no se ha desarrollado un compromiso firme, o sea que todavía no está convencido, pero no está tan confundido como cuando llegó. Los contempladores son conscientes de los pros de cambiar si se los compara con los precontempladores, que no tienen, que están ahí. Inclusive hay una reflexión, es que el adicto llega porque lo mandan a comunidad terapéutica. Hay pocos adictos que tienen la voluntad. ¿Y por qué no tienen la voluntad? Porque muchos, yo no hablo de todos, sino que muchos casos que yo conozco y muchos casos que conocen la bibliografía y colegas que también trabajan con las drogas, es que hay como un no convencimiento. Ellos lo llaman como, le quiere dar el dulce a la familia, ¿sí? Le quiere dar el dulce a la familia estando acá porque no está comprometido. Eso es precontemplación. Pero el peso relativo a los factores contrarios al cambio aún es muy elevado. Todavía tiene muchas cosas que van como haciéndole obstáculo para su recuperación. Siguiente.
En estos dos pasos ya han pasado más o menos 3 meses perfectamente. La preparación o determinación, entonces en esta etapa se llevan a cabo pequeños cambios de conducta adictiva. Aquí les voy a contar un caso para que hagamos esto más dinámico. Siempre les voy a hablar de cómo la experiencia, y es que una noche yo me quedaba en la comunidad terapéutica a dormir, tenía mi espacio, entonces ahí en la cocina, los responsables de la cocina ya tienen una responsabilidad que tiene que ver con que han superado las etapas. Y el que hace la comida no es cualquier persona, es una persona que tiene que ser responsable de sí mismo. Entonces se robaron una tajada. Entonces un sujeto se da cuenta, porque además son muy sagaces, son muy persuasivos y muy inteligentes. Hay un potencial ahí muy fuerte en los adictos que si se, como que si se potenciara o si se desarrollara serían mágicos, serían una cosa, unas mentes. Pero entonces está A y está B. B se robó la tajada y A lo confronta. Entonces lo llama y le dice, ¿ahí me están viendo en cámara? Sí, sí te estamos viendo al igual que la presentación. Ok, espérame. Pues vemos la diapositiva y te vemos la cámara pues como a un lado o Bueno, en un cuadrito perfecto. también. Perfecto, yo no los estoy viendo aquí, pero no importa. Entonces, ellos llega A y confronta a B y le dice, póngase en actitud de recibir. Actitud de recibir es con las palmas de las manos arriba, y dice, yo lo quiero confrontar a usted, B, porque usted es un deshonesto. Usted está robando como robaba afuera, antes de entrar en comunidad terapéutica, a la familia. La familia no se roba. Usted se acaba de robar una tajada en la comida. Entonces, la alternativa de solución que yo le doy es que reflexione sobre ese comportamiento, además porque no son tan dóciles. Esto es una confrontación con todo lo que significa una ofensa a la familia. Entonces, B tiene que estar callado, B no puede hablar, sino que recibe lo que le da. Cuando le termina A, le dice, no, eso es todo, ya. Entonces B no habla y se va súper ofendidísimo a su pieza y comienza a hablar de A, y comienza también porque la confrontación para cambiar un comportamiento en comunidad terapéutica no se hace de cualquier forma, se hace de la forma, no es terapia de choque, pero sí es una terapia como muy confrontativa, ¿sí? Entonces, la determinación y la preparación tiene que ver con ya como un proyecto, un futuro próximo, donde como que se hacen unas tareas y se hacen como como unos objetivos a cambiar, ¿sí? Siguiente. Bueno, la actuación en la acción, entonces estamos hablando de que 3 meses, en las dos primeras, eh, mm, esta, esta anterior tiene que ver con más o menos 2 meses o un mes y medio, y además porque hay unas fases en la comunidad terapéutica que yo he trabajado, CAP Familiar, Escuela de Amor, Centro de Atención en Drogadicción. Habían
como era religioso, ahorita también vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos de Alcohólicos Anónimos. Ellos tenían la verdad, el amor, la fe y la esperanza, 4 fases, en donde el sujeto estaba 6 meses pasando por esas fases. Cuando hacía algo que no estaba correcto, por ejemplo, no sé, tener sexo dentro de la comunidad terapéutica, inclusive hay unas mixtas, pero también son hombres con hombres y eh, se pueden tener esas conductas que tiene que ver con recaída, ¿sí? Con una vinculación ahí anímica que es lo que más hace daño a la adicción. Entonces, en la persona, en la actuación, en la acción, la persona realiza cambios notorios, ya hay un convencimiento de lo que se hace, entonces ya se llama el hermano mayor y se le dan como puestos de responsabilidad. Entonces, el que abre la puerta es el que está en precontemplación, pero el que tiene las llaves de todas las puertas de la comunidad terapéutica es el que va más avanzado, el que está en acción y actuación. Entonces, y bueno, pues ahí también la comunidad terapéutica tiene como repartidas todas las funciones que hace cada uno. Y como les digo, la actuación y la acción son sujetos ya que están convencidos y que tienen una ideología muy desde la certeza para trabajar su adicción. Es una etapa bastante inestable por el alto riesgo de recaída. Aquí les quiero dar un dato de mis investigaciones y mi clínica, y es que la recaída casi siempre se da por un evento sentimental y afectivo. Puede ser con una novia, puede ser que la mamá no le crea, puede ser que inclusive esté vinculado con alguien de la comunidad. Inclusive también han existido casos donde los mismos colaboradores, los mismos profesionales se vinculan con los adictos y pues ha habido embarazos y han habido infidelidades y todo esto que comienzan a recaer y hacer como involucionar el proceso. La recaída la tengo aquí de azulito claro porque la recaída siempre es algo con lo que debe luchar el adicto. Inclusive la recaída habla de su propio proceso. O la progresión a la etapa de mantenimiento, que es la última, el estadio de acción oscila entre 1 a 6 meses. Entonces aquí el sujeto está cambiando constantemente de acuerdo a su avance. Siguiente. Entonces el mantenimiento y el cambio tiene que ver con la consolidación de los cambios realizados durante el estadio de acción, iniciándose al realizar esta etapa tras 6 meses de cambio efectivo. Entonces ahí este mantenimiento del cambio, ya el sujeto no está en comunidad terapéutica, está afuera enfrentando, por ejemplo, que su casa no ha cambiado, que sigue con el padrastro, la mamá, que sigue en los conflictos de los hermanos. Entonces el hermano le dice, no, usted no, pues que estuvo en comunidad terapéutica, entonces demuéstrelo. ¿Por qué se está comportando mal? Entonces eso, a lo afectivo que les acabo de decir, les pega durísimo. Eso los comienza a hacer como arrepentir de haber hecho el proceso. Inclusive es como ellos en algún momento piensan, no, entonces yo voy a recaer para que me pongan atención. Y ahí también hay que reflexionar un poco sobre el posicionamiento del consumidor, del farmacodependiente o del adicto o del drogodependiente o del toxicómano frente a su vida. Es decir, que si no se es responsable de su propia recuperación, si no ha aprendido durante estos 6 meses
como tener un encuentro más que conductual, afectivo, cognitivo, inclusive espiritual, se puede recaer muy fácil y puede volver a donde estaba. Inclusive la recaída es mucho peor que todo el proceso que se estaba logrando, ¿sí? Entonces, en este mantenimiento del cambio, lo que se busca es prevenir las posibles recaídas. Entonces, siempre el operador terapéutico está en comunicación con la familia, él tiene que hacer unas visitas periódicas a la comunidad terapéutica a contar su experiencia afuera. Y bueno, pues ahí también hay un tratamiento importante, porque no es tampoco pensar en que el adicto, después de que sale, no puede con su vida. Lo importante es que pueda, y yo conozco a muchos pacientes que han podido, pero se necesita un asumirse subjetivamente, y la responsabilidad tiene que ser del mismo para afuera, no de afuera para adentro. Aquí tengo unas preguntas, déjenme, yo miro, estaba... Los autores. Janseli, ¿qué tan efectivo es el proceso de 12 pasos frente a otras técnicas? Ven el libro, el texto base de Alcohólicos Anónimos. ¿Aló? Sí, sí lo vemos, sino que es que Ok, ellos tienen los micrófonos apagados y te respondieron por el chat. perfecto. Bien. El proceso de 12 pasos es el mejor proceso que se puede hacer en este momento. Inclusive ahorita hablo de que los médicos, los psicoterapeutas, los psiquiatras lo recomendamos. Y bueno, pues es una comunidad mundialmente nacida desde 1930 hasta la época que ha recuperado a millones de personas. Pero esto no tiene que ver con la comunidad terapéutica. Inclusive en la comunidad terapéutica donde yo estaba, Escuela de Amor, llegó un psicólogo exalcohólico y comenzó a trabajar los 12 pasos con los residentes de comunidad terapéutica. Se mezclan esas dos alternativas y es muy efectivo, es muy efectivo. Bueno, hay como unas excepciones frente a evitar el fanatismo, ser lo más, adaptar los pasos a uno mismo, no dejarlos a que sean impuestos o que vengan de afuera, pero sí hay una lucha también ahí importante con los 12 pasos. Janseli, espero haberte respondido. ¿Cómo pueden el programa de 12 pasos de Lucy dice, de 12 pasos de autoayuda a encajar dentro del tratamiento para la drogadicción? O si es una técnica, si es efectivamente con gusto, Yanceli. Es efectivamente una técnica, es una técnica inclusive médica. Los médicos fueron los que comenzaron esta metodología, y un médico específicamente que es un gigante que se llama Carl Gustav Jung, siempre, inclusive hay un testimonio de Ronald H. y de Bob, que fueron los primeros que hablaron de 12 pasos, y allí hay una carta donde se comunica uno de estos alcohólicos anónimos con Jung, y Jung le dice que el alcoholismo es una enfermedad del espíritu. Entonces, ahorita vamos a llegar a ese punto, es importante que lo hablemos porque tiene que ver con todo, tiene que ver con lo que significa la intervención a las drogas. Que, bueno, si los médicos hubieran podido con esto, pues no tuviéramos el problema social que tenemos en este momento. No es suficiente la desintoxicación en un hospital mental, porque el sujeto no cambia de ninguna manera, ¿sí? Espero haberte respondido también, Lucy.
Bueno, con gusto. Siguiente, Eh, por favor. por ¿Sí? aquí Melissa está alzando la mano, entonces le voy a abrir el espacio para que hable. Yo creo que Sí, ella puede abrir el micrófono si no lo tiene abierto ya. Ya, perfecto. sí. Carlos, que si bien tú estabas mencionando lo de que si hay una desintoxicación, pero no hay un cambio en el sujeto, también es muy importante el tema social. Pues aunque bien haya una desintoxicación física, un cambio en el sujeto, que no cambie ese entorno que inicialmente lo predispuso a, en muchos casos, a consumir esas sustancias y que vuelva el sujeto a ese mismo ambiente, va a ser algo también a veces contraproducente para los procesos. Es Entonces yo cierto. creo que sería algo también muy triangular de involucrar ese factor que es fundamental en la vida de los sujetos. Es cierto, Melissa, es cierto, totalmente. Hay un autor que se los voy a recomendar también, que se llama Luis Nisman, que tiene un libro que escribe hace como 30 años, pero ese libro tiene una actualidad impresionante. Les voy a escribir el autor. Tiene un libro que se llama Drogas, Adicción y Cultura. Allí nombra lo que subraya Melissa, y es que las drogas no se atacan. Y entonces, eso yo lo he dicho muchas veces, porque ese es el problema. El problema con las drogas es que nadie está tranquilo y creen que atacándolas pueden lograr algo. Inclusive a nivel político, sociopolítico y geopolítico, las drogas nunca se van a acabar, nunca se han acabado. Hay un texto de un profesor que ya murió de la Universidad de Caldas, que dice que la interacción entre un organismo, los organismos vivos de la Tierra y las plantas fueron los que dieron la construcción en la evolución de nuestro cerebro, y nuestro cerebro, también es importante saberlo, tiene receptores dopaminérgicos y cannabinoides. Se llaman el neurotransmisor anandamida, y nuestro cerebro está listo para recibir heroína y marihuana. Pero entonces, en la lucha que se establece con vamos a eliminar, vamos a prohibir, eso no puede existir, el, el, la presidencia de Nixon en 1969-1970 sacó la guerra contra las drogas. Eso es absurdo. Llevamos más de 40 años peleando con eso, y cada vez son más. Entonces es importante saber que no hay que establecer una lucha, sino unos actos con responsabilidad. Por ejemplo, yo como terapeuta procuro siempre como avanzar y hacer un proceso donde el mismo sujeto vaya dándose cuenta de sus vacíos, de sus dinámicas familiares. Entonces, lo que les contaba a partir de la observación de Melissa es que este autor tiene un libro que se llama Crack, Drogas, Adicción y Cultura. El crack en Estados Unidos es el bazuco aquí en Colombia. Y él dice que existe la tríada de la droga: factor psicológico, factor químico y factor ambiental. Ambiental lo social, lo químico las drogas, y lo psicológico toda la interacción con los humanos. Entonces, es necesariamente una urgencia que se miren las drogas desde ese punto, o si no, no estamos haciendo nada. Los terapeutas que luchan porque el sujeto no consuma, pues eso es un impulso para que consuman más. Leía un escrito de Freud que dice que
la provisión impulsa a realizar el acto, ¿sí? Entonces, bueno, siguiente, por favor. Espero que ahí vayamos bien. Bueno. Entonces aquí vamos a entrar al tercer factor mencionado en el índice, y es la rehabilitación y lo operativo. Entonces aquí vamos a hablar de comunidad terapéutica necesariamente. ¿Qué es la comunidad terapéutica? Es una modalidad de tratamiento residencial. También hay ambulatorio. El sujeto, los adolescentes están una tarde en charlas con otros adictos y se van para la casa cuando el consumo no es tan perjudicial, cuando están en uso o cuando están en abuso, pero no en dependencia. La dependencia es lo que la comunidad terapéutica está llena de dependientes, o sea, de adictos, de gente que no puede controlar su consumo. En el tratamiento residencial para la rehabilitación de drogas es sin duda de los mejores resultados y ofrece para un determinado perfil de drogadicto, de los mejores resultados que se ofrecen para un determinado perfil de drogadicto. No todos están listos para una comunidad terapéutica. Inclusive he tenido casos donde hay una psicosis previa, hay una paranoia, inclusive una melancolía o una esquizofrenia, que son sujetos que interactúan diferente en comunidad terapéutica o que no interactúan. Ellos están más que todo recluidos en un hospital mental. Pero es desaconsejable para otros. Entonces, no para todos es la comunidad terapéutica. Es necesario proceder a una estricta selección del candidato que entrará en comunidad terapéutica. Entonces está la entrevista motivacional. Entonces, mirar, uno recibe al consumidor, lo recibe con la familia y hace una entrevista donde se da cuenta de varios factores de la triada de la droga, químico, psicológico y ambiental, que pueden estar funcionando para como agravar el problema. Depende de la predisposición del consumidor y si tiene un diagnóstico dual, patología dual, comorbilidad, para aguantar la presión, el tratamiento conductual al interior. Eso es importante porque no todos aguantan una confrontación. Por ejemplo, como consecuencia de una confrontación puede salir un delirio. Bueno, ahí hay una alteración anímica que es difícil de manejar. Siguiente. Bueno, entonces les voy a proponer que vayamos a este link. No sé si lo puedes poner aquí, Natalia. Sí, yo ya lo voy a abrir y lo pongo entonces en la pantalla. Es un punto de vista, un video que hice hace un tiempo. Quiero que lo veamos. Sobre su vida y sobre sí mismos. Buenas tardes a todos. En mi anterior video nombraba que la adicción se sale del campo netamente psicológico y bueno, en este espacio pienso ampliar como esa mirada. La adicción es como conceptualizada frente a la falta de control que tienen los sujetos que consumen sobre su vida y sobre sí mismos y sobre sus esferas sociales, familiares, políticas
bueno, hay un cúmulo de instituciones y de como campos que el adicto se ve impactado y que él mismo impacta. Entonces, ¿qué hace la psicoterapia frente a la adicción? Bueno, hay un aparato teórico, metodológico muy grande. Comunidad terapéutica es un ejemplo, es como hablar de el control de las conductas y como los nuevos aprendizajes que hace un paciente en comunidad terapéutica. Eso se sabe que no alcanza a impactar verdaderamente la enfermedad de la adicción. La adicción es una enfermedad entendida por la Organización Mundial de la Salud más o menos a los años 80. Bueno, antes era toxicomanía, bueno, hay un recorrido también histórico frente al desarrollo del concepto, pero es un fenómeno donde el paciente sufre. ¿Qué se hace en psicoterapia? Pues se ubican esos sufrimientos, se trabaja a nivel familiar, a nivel institucional, a nivel individual, se hace un trabajo muy fuerte y muy serio frente a la ubicación subjetiva hacia la sustancia y hacia sí mismo. Cómo se entiende un paciente adicto que sufre porque no puede dejar el consumo o porque está consumiendo mucho, siente mucho placer, pero después cae en la angustia, cae en la insatisfacción. Entonces lo que se hace en psicoterapia es como despejar todos esos asuntos, todos esos elementos que terminan afectando de manera muy fuerte, de manera muy intensa a el paciente adicto. El paciente adicto necesita de una intervención multidisciplinaria. Entonces, yo con todos mis pacientes que tienen algún problema con las sustancias, desde la marihuana, desde el alcohol hasta el bazuco y otras sustancias más fuertes, yo les hago énfasis en que deben de tratar esta problemática, si es una problemática, porque el consumo nunca es una problemática del todo. Hay maneras como sujetos interactúan sanamente con la sustancia, pero cuando se presenta un problema, es ahí donde se interviene desde todos los frentes: familia, instituciones, sociedad, el individuo mismo, grupo de amigos, grupo de pares, muchas cosas que se necesitan para intervenir de manera integral a los problemas del consumo de drogas. Hay que hablar que, por ejemplo, no es lo mismo un consumidor de marihuana que consuma 2 veces al día para cuando se levanta y cuando se va a acostar o al mediodía, a un sujeto que constantemente necesite imperiosamente la sustancia para vivir. Ahí es donde aparece el conflicto que se interviene terapéuticamente, se interviene desde la psicología y pues hay buenos resultados, porque no podemos hablar de resultados como si fuera un paquete no sé, de una compra o abrir un producto y el producto ahí mismo como que funciona, entonces es el remedio mágico, ¿no? Esto en psicología no existe desde la psicoterapia que yo hago, ¿sí? No es como una promesa, ¿no? Entonces usted se va a mejorar dentro de Ahí lo podemos un dejar, mes Natalia. porque entonces va a comenzar a tener conciencia. Bueno, el objetivo es que este video, aquí está el link, lo pueden ver, pues ahí tengo varios videos subidos
no solamente las drogas, en este momento estoy hablando de la infidelidad, también he hablado de la adolescencia, bueno, de muchas cosas que si ustedes quieren ampliar pueden hacerlo perfectamente. Bueno, hasta ahí vamos. ¿Tienen alguna pregunta? Si alguien tiene pregunta en este momento, puede habilitar el micrófono y realizarla, ¿listo? Pues, al parecer. Tengo una pregunta. Sí. Digamos, si el drogodependiente es un adulto mayor y no cuenta con una red de apoyo como papá, mamá, hermanos, ¿cómo se trabaja con ellos esa red de apoyo? ¿Qué red de apoyo ellos tendrían? Carlos, tienes el micrófono apagado. Qué pena, ahí. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien, entonces, lo que les decía es que la comunidad terapéutica es como una familia. Simbólicamente, ellos entran en un dispositivo familiar. Entonces, por ejemplo, hay comunidades terapéuticas como, les voy a nombrar a Psico, Psico es de Pereira, entonces ellos no tienen los operadores como operadores, el encargado de la cocina o el encargado, no, ellos tienen una simbolización de que está el abuelo, está la mamá, está el papá, están los tíos, están los hermanos. Entonces ellos hacen como esa suplencia de falta de familia. Por ejemplo, un adulto mayor, tuve un paciente que ya tenía los padres muy ancianos y él tenía una dependencia frente, o inclusive un miedo a que ellos murieran. Pero le respondo a Ana con que la comunidad terapéutica hace las veces de la familia, ¿sí? Pero eso no es suficiente porque también, por ejemplo, cuando hay visitas los domingos, ellos se sienten muy mal en el no tener a alguien que los apoye. Pero no se olviden que les dije que el adicto debe ser responsable de sí mismo. Y es que de una adicción se sale con familia sin familia, con esposa sin esposa, con trabajo sin trabajo. Ahí ellos también piensan mucho en que no importan las adversidades y que se debe seguir adelante. Espero haberte dado respuesta, Ana. Yo tengo una pregunta. ¿Sí, Clara? Bueno, lo que pasa es que no entendí bien, porque si, por ejemplo, muchas veces, no sé si estoy bien en lo correcto en lo que voy a decir, Tranquila. cuando, por ejemplo, cuando una persona empieza a consumir, yo pienso que puede ser que siempre va a haber un componente emocional ahí en esa decisión, consciente o inconsciente. Entonces, si siempre hay un componente emocional o algo que tiene que ver, que está ligado al campo de las emociones, entonces, ¿por qué el tratamiento se desliga de lo psicológico? Ahí me perdí, no entendí por qué. Bueno, el tratamiento, Clara, no es que se desligue de lo psicológico, sino que lo cognitivo-conductual y lo orgánico están como más a la orden del día. Sin embargo, por ejemplo, por eso existe la psicoterapia dentro de comunidad terapéutica, porque en comunidad terapéutica lo que pasa en el consultorio, ahí se queda y es el psicólogo trabajando inclusive uno a veces trabaja con problemáticas de la misma comunidad terapéutica y el mismo trabajo como, a ver, para no llamarlo
de una manera fuerte, como de un trabajo por encima, ¿sí? Superficial, porque la conducta no es solamente lo que significa la adicción. Entonces aquí, claro, lo emocional es importantísimo, y es importante también entender que hay un poco desarrollo de la personalidad frente a el mundo. El adicto tiene como unas fijaciones en su personalidad que no le permiten adoptar lo que pasa con el mundo y lo que pasa consigo mismo de manera madura. Entonces, pero no, la comunidad terapéutica trabaja con lo psicológico también y mucho. Es importante también saber que no se desligan. Lo que puede hacer el consumidor es desligarlo él mismo. Entonces creer que un paciente me dice, doctor, necesito que encuentre mi parte del cerebro donde tengo la adicción y me la saque, me la estirpe para que se me acabe todo este infierno. Entonces yo reflexionaba frente a eso. Es que no está solamente en el cuerpo. Esto tiene que ver con la psique, y la psique como lo simbólico, y lo simbólico como la interacción con el otro, la interacción con uno mismo, tiene que ver con el amor inclusive, tiene que ver con el autoconcepto, bueno, tiene que ver con muchas cosas que se trabajan. Lo mejor es que la comunidad terapéutica las trabaje en conjunto. Hasta ahí vamos a seguir. Ana está alzando la mano. ¿Qué tal si hacemos la pregunta de Ana y continuamos? Ok. No, lo mío es como para agregar algo que pues tiene mucho sentido, que el problema no queda solo en lo orgánico, porque si quedase solo en lo orgánico ya habría un medicamento que mandar para solucionar esto. Efectivamente existen medicamentos que ayudan como a tratar de trabajar con estas dificultades, pero no hay un medicamento que quite de por sí la adicción, sino que los medicamentos sirven también como para llenar ese vacío químico que necesita el cerebro, que sin embargo sigue necesitando el cerebro, solo que lo están cambiando por otro químico, digámoslo, menos peligroso, diría yo. Pero es verdad que no se queda en lo orgánico, porque si fuera así ya existiría la pastilla. Sí. Hay otra pregunta, voy a contestar voy a complementar esta observación de Ana, y es que el medicamento para los heroinómanos es la metadona. Y, por ejemplo, hay heroinómanos que la metadona da un efecto parecido a la heroína, pero sin la emoción y sin la euforia y sin como el sentimiento. Inclusive ellos lo describen como un orgasmo sexual. Pero el medicamento de la metadona hace como un reemplazo, y hay consumidores que se toman la pasta de metadona y se chutan. Entonces es un doble viaje, y eso es una cosa, y ahorita está descontrolado. No se puede controlar. Gracias, Ana. Siguiente. Había otra pregunta rápidamente para seguir. Sebastián era el que estaba alzando la mano. No sé si todavía entonces la va a hacer o continuamos. No, profe, era lo mismo de la compañera, lo de la medicación. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a seguir. Les voy a silenciar los micrófonos a todos del todo, así que continuamos por el chat para que puedas sin interrupciones. ¿Listo? Ahí. Ya, ahí te había silenciado también ahora. Ok, ahí Continuamos ¿sí me escuchan? Sí, ya sí. Déjame la anterior, yo la leo y seguimos. La principal característica de la comunidad terapéutica es que debe reproducir la sociedad exterior de la cual viene su clientela, o sea, una microsociedad. Es importante saber que hay una comunidad terapéutica para cada adicción,
o comportamiento desorganizado. Entonces vamos a mirar los tipos de comunidad terapéutica. La principal entonces están divididas entre públicas y privadas. Siguiente. Tomando en cuenta por quién están operadas, se dividen en comunidad terapéutica de profesionales, de exadictos y de mixtas. Casi todas las que están en este momento son mixtas. Entonces hay exadictos y hay profesionales. Como una discusión ahí, porque los exadictos siempre saben y están convencidos de que saben cómo hacer para dejar el consumo y los profesionales en algunos momentos nos vemos ahí un poco relegados, pero eso es cuestión de cada profesional y saber y convencerse de lo que hace. Históricamente las comunidades terapéuticas fueron fundadas por adictos rehabilitados, ellos fueron los que comenzaron, Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, quienes eran totalmente responsables de las mismas, manejaban todo, inclusive ahorita lo siguen manejando. Los grupos de NA y AA funcionan solos en una interacción entre pares. Yo soy miembro no alcohólico profesional de Alcohólicos Anónimos del Quindío. Yo voy a aportarles a ellos lo que me pidan de que les hablen. Les hablé hace un mes de la sexoadicción dentro del alcoholismo. Ellos necesitaban saber qué era la sexoadicción y cómo trabajarla. Ahorita vamos a mirar un poco de eso. Se ha producido el fenómeno de exadictos con formación universitaria y profesionales reciclados para operar con las técnicas normativas del exadicto. Entonces ahí ya los exadictos, hay exadictos psicólogos que, bueno, lo que siento es que hay algo ahí que no se deja de separar y es como la misma metodología, pero importante que se formen profesionalmente. Otra clasificación clásica es la de las comunidades terapéuticas religiosas y no religiosas, según que incluya o no dentro de sus valores tradicionales un determinado credo religioso. Las comunidades terapéuticas han incluido en mayor o menor medida sus códigos axiológicos, valores espirituales y la creencia en un ser supremo. AA y NA siempre están girando en torno al ser supremo, que no significa que sea Dios, puede ser otra persona otra deidad, más que persona, que pueda devolverle el sano juicio. Se lo identifica uno con alguna religión formal. Entonces aquí los logos de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. En la siguiente, por favor, Natalia. Vamos a ver la organización de las comunidades terapéuticas. Aquí hay rural, urbano, urbana, exadictos, operadores, un exadicto, bueno, hay comunidades terapéuticas donde los exadictos son los directores terapéuticos y bueno, pues tienen otras maneras de operar. Profesionales y exadictos, frecuencia media en lo urbano, muy frecuente en lo rural. Profesionales solos, muy frecuentes y poco frecuentes en lo rural, en lo urbano muy frecuentes. Entonces esto se puede decir que se intercala. Inclusive hay algo que observar y es que las comunidades terapéuticas siempre están alejadas de lo urbano o si están en la misma ciudad, pues tienen como una separación muy delimitada que les permite no intoxicarse del exterior. Siguiente. Bueno, los 12 pasos. Aquí ustedes los pueden ver, no los voy a leer. En todos los grupos, desde Alcohólicos Anónimos, los sexólicos anónimos, los comedores compulsivos anónimos, los ludópatas. Allá en Medellín está una comunidad terapéutica que se llama La Luz, que trabaja con todas las adicciones.
se encuentra esta filosofía en todas, los 12 pasos. El primer paso es admitir que éramos impotentes ante el alcohol, las drogas, el sexo, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Desde ahí se llega hasta el 12 pasos, el paso 12, que es el contacto espiritual. El contacto espiritual, que es la trascendencia, que tiene que ver con lo psicológico, les ayuda muchísimo también para responsabilizarse de su situación. Entonces los psicólogos, los médicos y los psiquiatras recomendamos, ya que por esa metodología de los 12 pasos se ha recuperado mucha gente. Es importante saberlo. Siguiente. Entonces ya vamos a entrar a las últimas diapositivas y vamos a mirar quién es el drogadicto que llega a comunidad terapéutica o que llega a grupos de apoyo. Es alguien que viene huyendo, sucio, desaliñado, culpabilizado, golpeado y cansado. Ya ha pasado por varios tratamientos. El concepto es carne de comunidad. Ya ha pasado por muchas cosas, ya se sabe toda la metodología cognitiva conductual de memoria. Ha pasado por clínicas, hospitales de día. En todos ellos fracasó, su familia está cansada, desalentada, frustrada. El único lugar donde era aceptado sin condiciones era entre sus mismos espejos. Los locos, aquí lo llama Elena Gotti, que es el texto de donde saqué un poco de esta exposición. Entonces es un ser confundido entre la satisfacción y el dolor, esto lo digo yo, rechazado por el daño que ha hecho, con pocos recursos en su personalidad, sin capacidad de decisión y vive en torno a la droga, bien sea desde el uso, el abuso, la dependencia, o sea, la adicción. Es importante entender que es un sujeto que está problematizado consigo mismo y con el otro. Siguiente. Entonces aquí saqué esta imagen del libro de Elena Gotti, que dice que, bueno, esto es el círculo es algo simbólico milenario que es como representación de la unidad. Percibe su realidad en la comunidad terapéutica, siente miedo y la acción se queda y la acción no es que huya, sino que el sujeto que está en el medio se queda y se enfrenta o tiene la alternativa de irse. Hay muchos que conocí que se saltaban la reja porque no es obligado. Bueno, en Argentina sí hay como unas cárceles donde se obliga por algo jurídico a estar, el adicto a estar allí, pero acá en Colombia siempre la gran mayoría son voluntarias. Bueno, sigamos. Entonces, acá Elena Gotti habla de la conducta. Entonces, la conducta de alguien que está presenciando un incendio es que percibe el fuego y el peligro, siente miedo y la acción es huir, se aleja. O al contrario, percibe el fuego, percibe el peligro, siente rabia, bronca y la acción es atacar y destruir la fuente del displacer, o sea, apagar el incendio. Pero vamos a ver qué pasa con el adicto. Entonces el adicto, dice Elena Gotti, que está encapsulado, percibe el fuego, no siente nada, porque dentro de la cápsula no se siente nada y no reacciona. Entonces, ¿por qué se encapsula un adicto? Por la misma sustancia. Aquí hay un efecto psíquico y un efecto orgánico que hace que la estructura del cerebro cambie y la estructura del cerebro y del alma cambie y ese sujeto esté en el viaje. Y en el viaje la realidad es lo último que conoce a alguien en un viaje. Sigue estando en la realidad, pero él, utilizando esas cápsulas, tiene manera de defenderse. Entonces la cápsula puede ser la delincuencia, el alcoholismo, el juego y hasta el trabajo. Las drogas sirven de cápsulas. Entonces, bueno, aquí entramos a
a un concepto que son las adicciones no tóxicas, que también hacen el mismo efecto a nivel químico, biológico y psíquico. Y bueno, la ludopatía es una cosa bien tremenda. Siguiente, no creo que aquí se acaba, sí. Bueno, esto era lo que les iba a compartir. Espero que hayan conocido un poco más de este término de farmacodependencia y cómo la responsabilidad de nosotros es cuestionarlo para que no se entiendan las cosas a la ligera y que pues uno con un adicto quiera actuar, por ejemplo, encerrándolo o por ejemplo, pegándole o, por ejemplo, rechazándolo. Hay algo que necesita acción desde nosotros como sociedad y desde ellos también, responsabilidad. Carlos, yo tengo una pregunta que en algún momento surgía en una clase y que la recordé ahorita que hablabas, y es cómo si nosotros como profesionales no hemos pasado por ese proceso de adicción y que eso de alguna manera también en partes del proceso lo terminan resaltando quienes están en la comunidad terapéutica o en el proceso como tal, cómo nosotros como profesionales podemos contrarrestar o trabajar también con ese, es que usted no ha tenido una adicción, usted nunca ha consumido, usted no sabe qué es lo que yo estoy sintiendo. Bueno, yo lo que les recomiendo todos que estudian psicología. Sí, todos son de psicología. Ok, yo les recomiendo primero seguridad en su formación profesional. Y segundo, pues yo me he enfrentado a esa pregunta y a ese señalamiento tan fuerte y lo que, como yo le di respuesta, fue, bueno, un médico no tiene que saber cómo enfermarse del corazón para operar un corazón. Un diabético no tiene que, un médico no tiene que ser diabético para actuar frente a la diabetes. Nosotros como psicólogos, pues no tenemos todas las experiencias pues de vida, por ejemplo, de un adicto, pero allí está el límite. Entonces aquí se necesita un trabajo en conjunto desde la humildad, por ejemplo, del psicólogo que puede aportar, pero tampoco hay que tener la pretensión de querer curar, porque la cura en la drogadicción o en la farmacodependencia es más bien una resignificación de todos los sucesos de la vida, ¿sí? Y el trauma, para entrar un poquito más profundo en la conceptualización. Entonces ahí pues es innecesario entrar a discutir con un adicto a ese aspecto, porque si lo está diciendo es porque está luchando con él mismo, ¿sí? Eso es importante. Ok, mientras yo acabo de abrir los micrófonos para que hagamos pues las últimas preguntas si las hay, para que cerremos. Mientras salen estas preguntas, si alguien las tiene, yo te quiero preguntar si de pronto desde tu experiencia nos puedes regalar algo de información de cómo desde una área educativa nosotros podemos hacer promoción de la salud mental y prevención de un consumo de sustancias, más aún cuando ahorita pues digamos que vemos el índice o los indicadores también de consumo de sustancias en la adolescencia, que es una población bastante propensa a un consumo de sustancias y que además pues la mayoría de instituciones educativas, sobre todo públicas, están inmersas en un sector social donde está presente precisamente el consumo o muchos de los estudiantes son los mismos hijos de los expendedores. Entonces no sé si nos puedas compartir algo sobre cómo manejar la prevención en instituciones educativas o en esta población. Bueno, yo les voy, hay un estudio nacional del 2011, si mal no estoy, que habla de consumo en los escolares.
ese estudio nacional sobre las drogas lo pueden buscar en PDF. Es un estudio muy importante. También está el de los universitarios. Hace poco también lo hicieron, me parece que en el 2015, no tengo la fecha bien, pero yo les voy a pasar el libro de Prochaska y Di Clemente, donde está la metodología del cambio de las que les hablé, pero también les voy a pasar, bueno, hay otros libros frente a la prevención y frente a la educación que tengo para pasarles. A ti, Natalia, te los voy a facilitar. También hay unos estudios que yo he hecho, no solamente con adolescentes, aunque el adolescente se ubica diferente en la adicción. El adolescente, en mi experiencia, toma la adicción como un factor de desquite frente a la dinámica familiar. Y bueno, sabemos que en la adolescencia el desarrollo psíquico se ve chocado con la confrontación con la nada, ¿sí? Entonces ahí también es importante profundizar, pero yo les voy a pasar algunos elementos frente a la prevención. Inclusive en ese libro de Prochaska y Di Clemente, que es muy completo, hay un apartado, si mal no estoy, de la prevención. Y bueno, en la educación también es muy diferente cómo se ubica esto, porque los estudiantes no son enfermos. Eso también ha sido una discusión importante. Yo trabajo con colegios y yo les digo, pues desde que estén estudiando no están enfermos, que hay un consumo, hay un uso de una sustancia, así sea bazuco, pero si están estudiando, están haciendo el esfuerzo de ir a la escuela, pues yo también he conocido hijos de jíbaros que pues están estudiando, están insistiendo por la vida, ¿sí? Y hay que mirar y hay que organizar eso, porque tampoco la lucha es con la droga. Inclusive si se puede disminuir, es lo ideal. Si se puede desaparecer y se puede menguar ese consumo, es lo ideal, pero seguramente detrás de ese consumo hay muchos factores que ni siquiera tienen que ver con la sustancia. Tienen que ver con la familia, lo anímico, lo inconsciente, lo comportamental, todo. Entonces es importante también saber que la intervención en las drogas no se hace atacándolas. Por ahí había alguien que intentó como abrir el micrófono y alzó la mano. No sé si aún quiere hacer el comentario o la pregunta. ¿No? Bueno, entonces, viendo que no hay manos alzadas, no hay micrófonos abiertos, veo que tampoco hay preguntas en el chat. Quiero agradecerte, me parece que este es un espacio que fue enriquecedor, que fue claro en la información. Desde tu experiencia, te agradezco mucho que nos hayas compartido el conocimiento y la experiencia, que son bastante valiosos y que de alguna manera ayuda a que comprendamos más estas temáticas y que las podamos también aprender un poco más. Entonces, te agradezco mucho la disposición desde que te hice la invitación a que nos acompañaras y también pues el material que nos vas a compartir en cuanto nos lo hagas llegar, pues o me lo envíes, yo se lo subo a la plataforma para que ellos lo tengan pues también presente y puedan acceder a él y puedan pues ampliar también la información. Yo quiero que tú... Con mucho gusto lo hago y con un placer muy grande.
se fue. Grande por cante y me apasiona, ¿sí? Gracias. Yo quiero que tú, bueno, tú manejas el YouTube y manejas Facebook, como que les digas también si te quieren seguir, cómo te pueden encontrar en ambas para que pues Ok. también accedan a la información que vas comentando, publicando por ahí. Perfecto, gracias Natalia. Acá les voy a pasar, no sé si los enlaces en el chat funcionen, pero les voy a pasar mi página, que allí comparto mucha información. Como les digo, ahorita estoy hablando de la infidelidad, pero he hablado de las drogas y he hablado de muchas cosas. Aquí está mi página, no sé si ese link sirva. Lo tendrían que copiar y pegar, sin embargo, yo también entonces se los pondré en la plataforma para que pues lo tengan ahí de acceso y ahí sí le pueden dar clic de una vez. Con Entonces, mucho gusto todos los que están diciendo gracias, es con mucho gusto. Aquí está el YouTube y el Instagram que acabo de abrirlo. Importante también es, como les digo, iniciando el Instagram, pero Jessica, feliz noche, gracias. Ahí está el Instagram y pues por la búsqueda de Google me gustaría también pasarles los links de las investigaciones que he hecho, dos investigaciones, una sobre la influencia de los lazos familiares en el sujeto toxicómano de la Fundación Familiar Faro, que es este estudio de Virajes, en la revista Virajes, y este es el de mi maestría, manifestaciones sociopsicológicas del carácter frente al consumo compulsivo de bazuco. Eso fue una cosa gigante. Conocer ese mundo totalmente oscuro, totalmente negro, pero descubrir que detrás aparte de esa oscuridad tremenda, existían cosas que podían dar luz. Por ejemplo, descubrir que un consumidor de bazuco no es solamente compulsivo. Hay consumidores de bazuco que son responsables y se fuman 2 bichas y se van a dormir, como fumando marihuana. Entonces, eso es una cosa gigante. bueno, vi que Kevin estaba alzando la mano, si quiere decir algo ya para que cerremos aún, o... No, profe, era para precisamente ver qué trabajos podía facilitarnos para mantener con más información. Okay. Bueno, entonces, sí. Un momento, una última cosa que Adelante. me gustaría que compartirles también es mi blog. Mi blog, que allí tengo estos artículos de la farmacodependencia, inclusive hay varios que reflexionan frente al consumo y frente a otras cosas. Entonces, la última cosa que te pido que me dejes hacer. Aquí está. Tiene en este momento 141 artículos y allí pues pueden mirar cosas. Aquí está. Este es el blog. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme, por la asistencia, por la exposición. A Natalia, profundamente agradecido por esta invitación. Muchas gracias, Carlos, de nuevo. Pues estaremos pendientes entonces de la información. Ya yo les pongo los links en la plataforma para que quienes de pronto por alguna razón se les pierdan puedan acceder a ellos y estén en contacto con toda la información que vas publicando. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por compartirnos tu conocimiento y tu experiencia. Entonces, con mucho gusto. Les dejo también mi correo por si alguna cosa necesitan, me pueden escribir y me pueden contactar también, además de
de las redes sociales. Mejor dicho, que no se les pierda a Carlos por ningún lado. Muchas gracias. Listo, entonces muchas gracias Carlos y feliz noche muchachos, ya nos estamos entonces comunicando. Yo me voy a quedar acá en la plataforma por si es necesario alguna asesoría adicional, los Profe, demás pues, se pueden retirar. Hola. la que nosotros le habíamos solicitado. Sí, vamos a cerrar la clase y continúo entonces con las asesorías, ¿listo? Listo, gracias. Hasta luego para todos, Muchas que tengan gracias. feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Gracias.